Namaste, buenos días, ¿qué tal estáis? Ayer hice un podcast que me gustaría comentar algunos aspectos de él. Si no lo habéis escuchado, lo podéis escuchar. Y decía acerca de ver la diferencia entre la autoayuda, el desarrollo personal, esas dos cosas, y las tradiciones sapienciales, de la que Vedanta forma parte. Es importante verlo porque a veces uno abraza sin querer postulados, creencias que tienen poco de realismo y que hacen más daño que bien. Y es muy común en el buscador espiritual, sobre todo orientalista, que mezcle con una absoluta facilidad la autoayuda y sus postulados, la cosmovisión de la autoayuda, con su espiritualidad, sin discernir qué es qué. Esto es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de reflexión propio para saber cuáles son nuestras creencias y cómo vivimos la vida, cómo aplicamos nuestro conocimiento que tenemos a la vida espiritual, a la vida cotidiana. Y ayer pues leía un par de cachitos de textos que había visto por la mañana, y fijaros qué diferencia hay con la oración que hacemos en la puya, ¿no? Que algunos conocéis. Os leo este primer trocito de autoayuda de un autor muy conocido en Estados Unidos que se llama Norman Vincent, en un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz, donde ofrece 10 reglas simples y fáciles de cumplir. Fijaros qué reglas. 1. Formule y grábese de forma indeleble en la mente una imagen mental de sí mismo consiguiendo el éxito. Mantenga con tenacidad esta imagen. No permita que se difumine. Su mente buscará siempre que se haga realidad. Esto me recuerda a una amiga que tengo que está muy metida en la autoayuda y es tan tenaz, es tan insistente que cuando antes de levantarse a irse a trabajar se graba a fuego imágenes que quiere que sucedan en su vida y las mantiene ahí y ella, según dice, crea ya la realidad. Hombre, a mí esto, para empezar, pues me da mucho que pensar, ¿no? Quiero grabar las imágenes que yo quiero que sucedan en la vida, las que yo quiero precisamente, que no sean otras, ¿no? Esto da un indicativo de la falta de espontaneidad para que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Para abrirse a la vida de una manera completa en la que yo pues, recibo las experiencias que tengo que recibir, de placer y de dolor. Cuando estoy tan interesado en solamente tener experiencias de placer y me dedico como dice aquí, ¿no? De forma indeleble, mantenga con tenacidad esa imagen, como agarrándose a esa imagen, me estoy agarrando a los ragas, me estoy agarrando a las preferencias de lo que quiero que suceda de bien para mí y elimino o rechazo o me opongo a aquello que no quiero que suceda, es decir, a mis duesas, a mis aversiones. Lo cual, esto quiere decir que mantengo todavía más un rechazo a la vida, tengo un miedo terrible a la vida de que lo que me vaya a suceder, de las cosas desagradables que me puedan suceder, de las aversiones que tengan, que no quiero que sucedan. Eso, claro, es una falta de confianza gigantesca en la vida, una falta de confianza gigantesca en el sí mismo, en el ser y en Dios, y por lo tanto, pues un rechazo absoluto a la vida, ¿no? La segunda cosa que nos dice es, que es la más llamativa de estas tres, dice, cuando le salte un pensamiento negativo, pensamiento además negativo, porque los pensamientos no son ni negativos ni positivos, esa clasificación de clasificarlos en negativos o positivos, pues es algo relativamente moderno, ¿no? Cuando le salte un pensamiento negativo sobre sus capacidades personales, diga en alto, deliberadamente, un pensamiento positivo que anule la idea anterior. O sea que si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento sobre mi capacidad de cantar y digo, Óscar, cantas mal, ahí inmediatamente
me tengo que poner muy seriecito, me estiro muy bien y en alto digo, Óscar sí sabe cantar. Óscar sí sabe cantar. La realidad es que Óscar no tiene ni puñetera idea de saber cantar bien. Canta fatal. Y eso es lo que hay. ¿Qué quieres que le haga? No, tendría que hacer unos cursos, tendría que hacer una serie de cosas para cantar mejor. No los he hecho, con lo cual canto mal. Pero ¿de qué me vale a mí asumir que yo me ponga muy seriecito y diga, Óscar canta bien? O que no sea consciente de mis capacidades defectuosas, que no sea consciente de mis fallos, que no sea consciente de mis errores, de cómo hierro y cómo eso me afecta a mí y a los demás. Eso realmente es muy patético, el hecho de pensar que no tengo errores, de que no cometo faltas, ¿no? En el cristianismo está la cuestión de los pecados, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no tiene pecados, pecados en el sentido de faltas, en el sentido de errores que cometo, ¿no? Una persona que no tiene pecados es realmente una persona totalmente ilusa, porque no conoce la condición humana, que es una condición en la que es defectuosa, es una condición en el sentido fenoménico, una condición que tiene errores y por lo tanto es proclive a esas faltas. Si yo eso no lo reconozco, no puedo lidiar con la realidad, no puedo lidiar con los demás, con mi familia, con mi mujer, con tus hijos. No puedes lidiar porque realmente te colocas en una posición de auténtica soberbia, que es lo que está aquí indicando, ¿no? No reconozco mis defectos y entonces me lo digo en forma positiva para intentar cambiarlo. Además que eso así tampoco funciona, ¿no? Porque yo repita en positivo no va a cambiar un hecho sobre lo que yo tengo una incapacidad sobre algo. Y el tercero dice, no se construya obstáculos imaginarios. Desprecie, en imperativo, todo lo que le parece un obstáculo. Desprecie todo lo que le parece un obstáculo. Minimícelo, dice el texto. Minimice el obstáculo. Es decir, esto también da mucho juego porque en la autoayuda, en el pensamiento positivo, pensamiento mágico positivo, se tiende a pensar que todo depende de mí, que no hay un mundo ahí exterior que tenga problemas, que no hay un mundo, una sociedad que tenga desigualdades, que no haya problemas externos que me puedan afectar a mí, es decir, que por ejemplo en el mercado laboral sea muy precario, sea hiperflexible y las empresas, y los gobiernos y las multinacionales tengan la capacidad de hacer lo que quieran con sus empleados, de pagarles unas cantidades a veces irrisorias, de tener que ajustarse completamente a los ciclos de demanda y de oferta del mercado y a las constantes y variopintas cambios de apetencias de los consumidores y por tanto de que las empresas se tengan que adaptar a los gustos de los consumidores y se varíen los ciclos de producción, pues eso hace que el mercado laboral pues sea un sitio muy precario, muy inestable y que las personas que están ahí en ese mercado laboral pues sufren las consecuencias. Eso parece que no afecta, pero realmente afecta y realmente crea condiciones psicológicas de un sentido de competitividad extrema, de inestabilidad que viene surgida de toda esa competencia que hay para sobrevivir, tanto para las empresas como para los trabajadores, como para los autónomos, ¿no? Todo ese sentido de competencia, de una ansiedad, de estrés provocada por un sistema de mercado dentro de un sistema económico. Es decir, que lo económico afecta personalmente a todos los individuos, la manera que tenemos de concebir la economía, de crear sistemas en los que se produzca y se distribuya la riqueza. Entonces, qué bien que este sistema positivo traslade la responsabilidad social a la responsabilidad individual. Eres tú el que te autorregulas, eres tú el que tienes que autogestionarte como si fueses una empresa, como una marca. Ya no es responsabilidad de la sociedad, ya no es responsabilidad de nosotros de tener este sistema u el otro y de cambiarlo. Ya no es responsabilidad de las empresas que tengan que tener contratos más justos y más legítimos, sino es de la persona que ahora que tiene que asumir una responsabilidad
que en parte no es suya y que ahora tiene que autorregularse emocionalmente, autogestionarse y crear, ¿no?, esto que está diciendo aquí el autor y que suscita la economía positiva, ¿no? Es no mires obstáculos, los obstáculos los creas tú, es responsabilidad tuya, solamente tuya, lidiar con los obstáculos. Mentira cochina, porque la sociedad también tiene una parte y hace falta hacer cambios en la sociedad y luchar y pelear por esos cambios a nivel social. Por eso nos han metido todos los goles que nos han metido en el COVID, en la que nos han puesto todas las boost y todas las vacunas y todas las cosas totalmente injustificadas, la mayoría de ellas injustificadas, con un abuso total de los derechos y de la dignidad humana, llevando mascarillas cuando nos ha hecho falta en muchos casos. Los niños hasta hace poco han estado encerrados en el colegio con mascarilla y con las ventanas abiertas pasando frío a tutiplén, y todo eso porque, bueno, creemos que los problemas nos los tenemos que solucionar nosotros exclusivamente en lo privado, en la autorregulación emocional. Minimiza los obstáculos, desprécialos, dice, desprecie todo lo que parece un obstáculo. Tengo yo la capacidad en mí mismo de trascender todo. Claro, si bien tengo una responsabilidad individual, también hay una responsabilidad social. Esa filosofía positiva me aboca a una irresponsabilidad social y a un ensimismamiento en uno mismo que no es sano, que no es sano. Entonces, esto no tiene nada que ver con las tradiciones sapienciales. Y por eso, en la oración que hacemos por la mañana, fijaros qué diferencia hay de determinar la realidad, de huir de la aversión, de huir del dolor, de negar el dolor, de hacer como si el dolor y la muerte tuviesen que salir de la ecuación y de suplantarlo por lo agradable, por lo gélido, por lo positivo, ¿no? Fijaros qué diferencia hay entre que yo tenga que determinar todo mi destino. Ese libro, hay un libro que se llama Controla tu destino, de Tony Robbins. Controla tu destino. ¿Qué espontaneidad? ¿Dónde queda la humanidad cuando yo determino mi destino completamente? Fijaros, ya para terminar, la oración que hacemos en la puya, que muchos sabéis que es esta. Al final de la puya hacemos varias oraciones, una de ellas es esta. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Dios, confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Dios, confío en ti. Lo que más te daña es querer resolver las cosas a tu manera. Precisamente lo que hace la psicología positiva. Cuando me dices, Dios, confío en ti, no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le dice el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas, Dios, confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Confía en mí, reposa en mí. Entrégate a mí. ¿Qué diferencia tan grande entre entregarse a Dios y dejar que actúe en nosotros, dejar que haga lo que tiene que hacer por el bien de nosotros, que a veces no lo sabemos ni nosotros mismos, a la pretensión positiva de yo determinar el control, este yo, este mí, este yo sé, esto es lo que debo hacer. Qué diferencia tan grande a dejar que la mano de Dios opere en nosotros de una manera en la que me entrego.
totalmente diferentes, como el día y la noche. La diferencia entre las tradiciones sapienciales y la autoayuda. Que tengáis un buen día. Hari Om.